Ponemos este tiempo en tus manos, que seas tú glorificado, Señor, a través de la enseñanza de mi hermano Jorge, y abre nuestros oídos y nuestros corazones para recibirla gustosamente. En nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Pastor Amén. Jorge, el tiempo es suyo. Muchísimas gracias. Es para mí realmente un privilegio, mis hermanos, poder estar con ustedes, poder disfrutar de este tiempo, saber cada vez que uno escucha de hombres que están caminando en este proceso de tratar de ser más bíblicos y de paso volver a nuestras raíces, tratar de entender la palabra de Dios desde una perspectiva más bíblica, más consecuente. Siempre es emocionante y quiero darle gracias a ustedes. El privilegio es mío de poder estar con ustedes, de saber que siguen perseverando semana tras semana, estudiando. Siempre veo las fotos que cuelga Manuel de ustedes en este proceso de enseñanza, de caminar juntos, y de eso se trata realmente todo esto que hacemos. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes un tema que es sin duda sumamente importante y anhelo que pueda ser de ánimo. Yo quiero darles algunos principios, algunos contextos históricos también, pero quiero sobre todo afectar no su cabeza solamente, sino los corazones, que nosotros, después de terminar este pequeño tiempo de estudio que vamos a tener hoy, podamos darle gracias a Dios por el privilegio que tenemos, a pesar de lo que somos, a pesar de nuestros pecados, a pesar de nuestra incompetencia en muchas cosas, el privilegio de ser pastores, el privilegio de servir al Señor en este oficio que es el oficio más importante que existe sobre la tierra, y que el Señor en su gracia nos permite y nos concede esta gracia de servirle así, sin merecerlo, pero solo por gracia. Así que cuando hablamos del ministerio pastoral desde una perspectiva bautista reformada, uno tiene que preguntarse, bueno, ¿qué tan específico uno puede ser o qué tan particular es la enseñanza del ministerio pastoral de los bautistas particulares? Porque como sabemos bien, hay muchísimos libros que recogen de una manera preciosa el trabajo del ministro, lo que tiene que hacer un pastor. Muchos estamos familiarizados con libros como el de Richard Baxter, y siempre lo digo, se lo he dicho a Manuel también, lo recomendamos en ese libro y le tenemos miedo en otros que ha escrito, pero ese libro es una muestra preciosa de la piedad y de todo este énfasis de la literatura puritana por el hecho de que los hombres puedan hacer su trabajo desde una perspectiva espiritual, entendiendo el valor de lo que hacen y recordando delante de quién están. Sin embargo, mi pregunta es, ¿qué tan particular es el ministerio pastoral de los bautistas particulares? Y la respuesta a eso tiene que ser conectada con esta declaración que voy a hacer. Todo ministerio pastoral está directamente relacionado con nuestro entendimiento de la eclesiología. Lo que tú entiendas de eclesiología va a llevar a la práctica el tipo de ministerio pastoral que uno tiene que llevar. Lo que tú entiendas de la iglesia, lo que entiendas de cuál es la función que tienen los miembros de una iglesia o quienes constituyen una iglesia, afecta inmediatamente todo tipo de ministerio que nosotros hacemos como pastores. Porque es como aclarar cuál es la meta, aclarar cuál es el escenario, y entonces comenzar a preguntarnos qué es lo que tenemos que hacer para cumplirlo. Y por eso, aunque sin duda no estamos solos como bautistas en este proceso, y hay muchos que abrazaron también una doctrina congregacionalista, independiente, que entienden esto de la manera en que los bautistas particulares lo entendieron. Sin duda, nuestra teología pastoral es distinta a una teología pastoral meramente presbiteriana o una teología pastoral episcopal o anglicana, porque quién es la iglesia determina cuál es el trabajo que tienen que hacer los pastores. Y aunque hay reglas clarísimas en la escritura de lo que debe hacer un pastor, la eclesiología determina la meta de nuestro trabajo. Ahora, una segunda cosa, manera de introducción que quiero decir, es que para poder estudiar la eclesiología y directamente el ministerio pastoral de los bautistas particulares, nosotros, gracias a Dios, tenemos herramientas para hacer. ¿Y cuáles son esas herramientas? Bueno, sermones que han sobrevivido,
libros como el de Benjamin Keach, que justo estamos este mes en la editorial, lo tenemos como libro del mes, La gloria de una iglesia verdadera. Y el sermón conocido y traducido hace unos años por Chapel Library, este sermón de los ancianos y los diáconos que dio Nehemiah Cox en la circunstancia del ordenamiento de un pastor y de algunos diáconos. Y entonces este tipo de documentos nos enseñan a nosotros cómo era la vida, cuáles eran las responsabilidades, cómo ellos asumían el trabajo o el ministerio pastoral que los bautistas particulares trataban de llevar a cabo. Así que permítanme compartir con ustedes algunas ideas, quizás no en una manera muy estructurada o establecida. Lo que quiero es compartir algunos conceptos bien importantes. En primer lugar, hablemos de la identidad del ministerio pastoral. La identidad del ministerio pastoral. ¿Y a qué me refiero con esto? Uno de los asuntos claves en el ministerio pastoral es tratar de entender cuál es el oficio, cuál es la responsabilidad que tienen los pastores. Y nosotros sabemos que en la Biblia hay diferentes términos que se utilizan y que según diferentes contextos han tratado de entender estos términos como que fueran diferentes oficios dentro del ministerio. Entonces tenemos claramente gente que sostiene un pastor principal y otros ancianos, haciendo una distinción entre pastores y ancianos. Hay otros que hablan de los ancianos gobernantes y otros los ancianos que enseñan, también haciendo una distinción. Sabemos, es muy conocido, que Calvino entendía por lo menos 4 oficios dentro del ministerio en la iglesia, y entonces hablaba de los diáconos, los pastores, los ancianos, el obispo, y entonces era una forma en la que se tiene que tratar de establecer la identidad del ministerio pastoral. La primera característica que nosotros encontramos en los bautistas particulares es que los bautistas particulares entendieron, aunque no todos, y tenemos que ser justos en esto, hay diferencias, y para esto los voy a mandar a que puedan examinar el libro de Renihan, de James Renihan, Edificación y Belleza, donde él habla de los diferentes modelos que hay y que hubo en la iglesia bautista particular. Pero dentro de lo que nosotros miramos y lo que sobrevivió y lo que fue más de la ala más prominente dentro de los bautistas particulares, vemos claramente cómo el oficio pastoral es identificado como un solo oficio que a veces es nombrado con diferentes títulos. Y yo quiero mencionar las palabras de Nehemiah Cox en su libro Ancianos y Diáconos, en su predicación que fue puesta en español, donde él define estos 3 términos: anciano, pastor y también obispo. Y estas 3 cosas, esto es bien importante, estas 3 cosas no definen 3 oficios, sino que son 3 títulos para definir el mismo oficio, lo cual hace que al entender estos títulos, uno puede mirar con mayor perspectiva, con mayor claridad, cuál es el verdadero ministerio que tiene un pastor en la iglesia local. Noten, si ustedes tienen el apunte de Chapel Library, está ahí gratuito, estoy en la página 12. Él dice, los oficiales que ahora estamos enfocando, que en el texto son llamados ancianos, en las palabras que siguen inmediatamente son denominados obispos o administradores. Y en Efesios 4:11 son llamados pastores y maestros. Es evidente que la intención del Espíritu Santo es que entre cualquiera de estos términos no haya distinción ni preeminencia de oficio entre los que comparten estas mismas características, sino que todos corresponden al mismo oficio en sus diferentes aspectos. Estos ministros a veces son llamados ancianos por su solemnidad y preeminencia en la casa de Dios, quizá incluyendo autoridad paternal y preeminencia como cabezas de familias y como ancianos del pueblo entre los israelitas de la antigüedad. Y otros tiempos, obispos o administradores, porque su obra es atender al rebaño y ser guardas fieles que cuidan a las almas que les son encomendadas a fin de poder rendir cuentas de ellas con gozo
y sin tristeza al gran pastor. Y son llamados también pastores y maestros, porque es su deber alimentar a la iglesia con palabras de vida eterna y revelarles la mente de Dios a través de las escrituras, a fin de que por su ministerio se instruyan sobre su reino. Noten qué precioso párrafo claro en el hecho de, número uno, no hay una distinción, no hay tres oficios, es uno solo. Un solo oficio de aquel que ha sido llamado a liderar, a enseñar, a cuidar a la iglesia. Pero este oficio tiene que ser visto en la complejidad, en la grandeza, en el multicolor de su esencia. Y en esta esencia multicolor, a veces se le llama anciano. Anciano porque es solemne su presencia, tiene que ser preeminente en la casa de Dios, es el ejemplo de todos. Es aquel que se pone como un padre a aconsejar, a cuidar, a amar, a tener ese trato paternal con otros. Ese es el trabajo de un pastor. Un pastor es un anciano. Anciano por ese lugar importante en la vida de los hermanos que están a su cuidado, de respeto. En segundo lugar, también obispo. La palabra obispo, como ustedes conocen, tiene que ver con un administrador, un sobrevedor, alguien que se pone a mirar delante de lo que tiene delante de sus ojos y mirar el estado de lo que está delante. Y esto es un asunto importantísimo, porque revela otra vez una de las condiciones importantes del ministerio. Ellos lo entendían así. Un pastor no es solamente ese hombre de respeto, ese hombre que evoca esa confianza, ese respeto, ese ejemplo para el resto. Es un hombre que cuida, administra de esas ovejas. Es alguien que cuida el estado de sus ovejas, como dice el proverbio. Pero también es el pastor y el maestro. Esto implica el hecho de alimentar. Literalmente la palabra pastorear, que aparece en Hechos 20-28, es una palabra que implica hacer el trabajo de un pastor. Vean por el rebaño, pastoreen la grey del Señor. Esa palabra pastorear es, hagan la función de un pastor. ¿Y qué hace un pastor? Bueno, aparte de ver el estado, aparte de cuidar, un pastor también alimenta. Esa es la parte fundamental de su trabajo, llevar a verdes pastos a estas ovejitas y proveerles del alimento que necesitan para poder crecer. Por lo tanto, estas tres cosas determinan, delimitan, nos muestran el esplendor de este oficio tan importante que nosotros podemos mirar, que es el ministerio pastoral. Así que, mis hermanos, esto es importante entenderlo porque en las iglesias bautistas particulares no se entendía una cantidad de diferentes oficiales. Lo que habían y lo que se entiende en la simplicidad de lo que el Nuevo Testamento nos enseña es que hay pastores y diáconos. Y a esos pastores a veces se les llama obispos, a esos pastores a veces se les llama ancianos, pero siguen siendo la misma función, el mismo oficio delante de la iglesia. Y juntamente con estos pastores están los diáconos. Ahora, una vez que hemos definido este oficio y entender que el ministerio pastoral no es un asunto simplemente de enseñanza o simplemente de consejería o simplemente de ser ejemplo, sino las tres cosas, ahora necesitamos mirar también, y en este precioso manual, en esta predicación, también encontramos cómo él mira y cómo ellos entendían el ministerio pastoral. Recuerden la premisa que les di cuando empezamos. Dependiendo de tu eclesiología, es tu ministerio pastoral. Ahora, cuando uno entiende que la iglesia es la obra de Dios en la tierra, que no es un asunto humano, y aunque Dios utiliza hombres, es su obra, Él edifica su iglesia. De la misma manera, los oficiales, y específicamente aquí hablando de los pastores, no son un cargo humano. No son un cargo que simplemente ha sido designado por hombres.
los oficiales tienen que verse a sí mismos como siervos de Cristo, llamados por Cristo para cumplir la responsabilidad más importante que hay sobre la tierra. Si hay algo en lo que nosotros tenemos que motivarnos continuamente, es a recordar la gloria que tiene nuestro oficio delante de los hombres y delante de Dios. Hoy, ser pastor no es algo que evoque mucho respeto o mucha importancia en el mundo. ¿Y usted qué es? Oh, yo soy doctor. ¿Y usted qué? Oh, yo soy tal cosa. ¿Y usted qué? Yo soy pastor. Oh, pobrecito. Como que fuera un asunto menospreciable. Y si hay algo que nosotros tenemos que tener en mente, es la claridad de la importancia que tiene este ministerio. Yo el domingo pasado, ayer, hablaba sobre, estoy enseñando en Éxodo ya como 2 años y estoy en el capítulo 25. Entonces estamos viendo el tabernáculo y tengo que decirles, ha sido un tremendo desafío para mí no volver complejo el tema y tratar de exhortar el corazón de la iglesia. Pero ayer vimos lo que tiene que ver con el candelabro. El candelabro es el único mueble en el tabernáculo, dentro del lugar santo, que daba luz dentro de lo que hacían los sacerdotes. Y entonces, leyendo el comentario de Matthew Henry, uno encuentra una preciosa comparación que la Biblia hace con diferentes cosas que la Biblia llama luz. La palabra de Dios es como una antorcha en medio de la oscuridad. La iglesia tiene que ser como luminares que resplandecen en medio de esta generación torcida y perversa. También diferentes aspectos. El Espíritu Santo, como mostrado en Apocalipsis, como esos espíritus, 7 espíritus que arden como fuego de antorcha. Pero también Matthew Henry incluye en ese comentario a los ministros. Y él habla del precioso texto de 2 de Corintios, cuando habla de que tenemos este tesoro en vaso de barro y que nosotros hacemos que resplandezca la gloria de Dios en la tierra, pero tenemos este tesoro en vaso de barro. Y ese recordatorio es tan importante. ¿Saben por qué? Porque no hay un reemplazo, que Dios no necesita nada, pero en su soberanía, Dios quiso establecer hombres débiles como nosotros, hombres con defectos, hombres con incapacidades, pero hombres irreemplazables. No hay otra forma de iluminar el mundo que no sea a través de ministros fieles, predicando fielmente la palabra de Dios cada semana y todo el tiempo delante de los hombres. Dios no nos necesita, pero Dios quiso establecer así la obra, su bendita obra en la tierra. Candeleros débiles, pero que llevan la verdadera luz del evangelio. No permitas que el mundo, no permitas que la sociedad, no permitas que cualquier tipo de desánimo pueda quitar de ti la importancia de mirar este ministerio como tiene que ser visto. Este ministerio es el ministerio más importante que hay sobre la tierra. Trata con los asuntos más importantes que hay, la revelación de Dios. Trata con las cosas más importantes que hay. Estos hombres hechos a la imagen de Dios y especialmente aquellos que Dios quiso salvar por gracia. Trata de los temas más importantes: la eternidad, la vida, la muerte, la esperanza. Ellos entendían que el ministerio pastoral no era un asunto dado por hombres, sino un asunto directamente de parte de Dios. Cuando uno entiende eso así, entonces se da cuenta que esto tiene que ver necesariamente con un llamamiento. Y no estoy hablando de cosas místicas, lo que estoy diciendo es, tiene que haber una convicción de parte de Dios en nuestro corazón a tener que hacer lo que Él nos llamó a hacer. Y esa convicción, ese anhelo por el obispado, es una buena cosa que Dios pone en nuestros corazones. Y ellos lo entendían así. Así es como ellos consideraban el ministerio, así es como ellos veían el trabajo que tenía que hacer un pastor como aquel que había sido escogido por Dios. Ellos lo veían como un ministro de Cristo, alguien que fue dado
por Dios y que tiene una dignidad y un valor que son dados por Dios. Todo esto está a partir de la página 17, te lo voy a dejar ahí para que puedas leerlo, analizarlo, porque todavía quiero ir a otra parte, pero esta función, esta importancia, hacía también que la iglesia trate con esa honra a los pastores. Y yo quiero que pienses conmigo, nosotros venimos en diferentes contextos de lugares donde el ministerio pastoral es tratado básicamente como un trabajo. Yo conozco una iglesia querida, pastores queridos que están reformando con la ayuda del Señor su iglesia. Cuando los conocí, los problemas de los que hablábamos era que básicamente les daban 15 días de vacaciones al año y eran 15 días y nada más, y tenían que presentarse a cierto horario todos los lunes como haciendo oficina, como que era una cosa que trabajaban para algún empleador, que si se enfermaba alguien tenían que presentar certificado médico. Y tú dices, espérate un momento. Estamos de acuerdo que tiene que haber orden, estamos de acuerdo en que no se debe abusar en ningún sentido. Pero este no es un trabajo dado por hombres, ni es un trabajo que se debe manejar como se manejan los trabajos de los hombres. Esta es la gloria de un evangelio que se está predicando y en donde los pastores tienen un lugar de honra que Dios les dio, y así es como tenemos que enseñarle en nuestras iglesias. Ahora, puede ser difícil hablar de eso siendo tú el pastor, pero como no debemos rehuir, anunciar todo el consejo de Dios, es nuestra responsabilidad de enseñar esa honra, esa gloria de cómo se tiene que ver el ministerio pastoral. Así que para los bautistas particulares, el ministerio pastoral era un asunto serio, importante, dado por Dios, que la iglesia reconocía y la iglesia le daba la autoridad, pero era dado por Dios. Por lo tanto, tenía que ser tratado de esa manera. Como el tiempo apremia, yo quiero enfocarme ahora con ustedes en las responsabilidades que tenía un pastor y la forma en cómo ellos lo veían, porque esto es un asunto clave. Gracias a Dios tenemos claridad sobre eso porque tenemos escritos que han sobrevivido y nos han permitido conocer qué es lo que ellos entendían. Yo voy a tratar de compartir mi pantalla. No sé si sería posible. Me parece que estoy... ¿Hay alguna forma de tener la posibilidad de compartirlo? Sí, ahorita, déjeme pasarle los privilegios. Ahí está. Creo que ya está. Sí, pero creo que lo pasamos al... Es que soy dos. Oh. Cuidado. No hay problema, aquí me lo paso yo. Ok. Ahora sí. Muy bien. Quiero saber si pueden ver mi pantalla aquí adelante. ¿Sí? Muy bien. Este es el libro La gloria de una iglesia verdadera, escrito por Benjamin Keach, uno de los bautistas particulares más prominentes, importantísimo. Y él escribió este libro en el año 1697 como un manual práctico eclesiológico de su iglesia y de todos aquellos que querían tener una claridad sobre cómo una iglesia debía conducirse. Yo quiero compartir con ustedes lo que se encuentra en la página 33, que es la labor de un pastor, obispo o supervisor. Noten otra vez el mismo concepto que vimos en Nehemiah Cox, el hecho de que pastor, obispo o supervisor es básicamente la misma idea. No lo ve como oficios distintos, sino que se ve como un mismo oficio, simplemente con diferentes nombres. Ahora, noten lo que dice aquí, porque hace una descripción preciosa de lo que un pastor debe hacer. La labor del pastor es predicar la palabra de Cristo. Esto es lo primero que sale a la luz y es lo primero que se menciona como realmente el oficio de mayor importancia.
Esto de predicar la palabra también puede ser llamado apacentar o alimentar el rebaño. Juntamente con esto de predicar la palabra está la administración de todas las ordenanzas del evangelio que pertenecen a su oficio sagrado y ser fiel y laborioso en el mismo, procurando con diligencia presentarse a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Es un administrador de los misterios de Dios. Por lo tanto, debe ser un hombre de buen entendimiento y experiencia, sano en la fe y familiarizado con los misterios del evangelio, porque debe alimentar al pueblo con conocimiento e inteligencia. Tiene que ser fiel y hábil para declarar la voluntad de Dios y ser diligente en ese sentido, también para predicar a tiempo y fuera de tiempo, habiéndole Dios encomendado el ministerio de la reconciliación, una verdad escogidísima y sagradísima. ¿Qué mayor interés ha encomendado Dios a los hombres en este mundo? Además, tiene que dar a conocer todo el consejo de Dios al pueblo de Dios. Así que quiero que noten en primer lugar, y aquí vamos a detenernos un poco para reflexionar juntos en algunas cosas. Cuando se enlista las responsabilidades que tiene un pastor, empieza con la tarea de predicar la palabra. Alimentar no es la única responsabilidad que tiene un pastor, pero ellos lo entendían y nosotros debemos entenderlo así. Es la responsabilidad más importante. Todas las responsabilidades conectadas con esa son, por decir así, subsecuentes o van sostenidas por eso. Permítanme darles un ejemplo. Está bien aconsejar. Tenemos que hacerlo, es nuestra responsabilidad. Está bien visitar y vamos a notar que esa es la segunda gran responsabilidad que Benjamin Keach veía. Sin embargo, cuando nosotros reemplazamos el ministerio de la palabra por consejería o por visitación, es decir, alguien que no quiere ir a la iglesia porque quiere que lo visiten en su casa, o alguien que no quiere ir a la iglesia, no quiere escuchar las predicaciones, sino que quiere que el pastor hable con él sobre este problema en particular. Nosotros, al hacer eso, estamos quitando el orden apropiado de lo que Dios nos mandó a hacer. El oficio del pastor es la enseñanza. Ahora, o vuelvo a repetir, no es lo único. Tiene que visitar, tiene que aconsejar, tiene que ver el estado de ellos, tiene que cuidarlos, pero todo lo demás es subsecuente, va derivado a esta gran responsabilidad que es predicar la palabra. ¿Por qué? Bueno, pudiéramos pensar de muchas maneras, pero en primer lugar porque la palabra predicada es un medio de gracia. Los medios de gracia son las cosas que Dios dejó para su pueblo, de manera que el pueblo pueda seguir creciendo. Todo lo que el pueblo necesita es seguir creciendo en la gracia de Dios, y para eso Dios estableció estos medios. Y estos medios tienen como principal factor la palabra de Dios. La palabra de Dios es lo que alimenta al pueblo. Lo que sucede el domingo por la mañana cuando se predica la palabra, lo que sucede el domingo por la tarde cuando se predica la palabra, es aquello primario en la necesidad que tienen nuestras ovejas. Y por eso tenemos que tener sumo cuidado de no reemplazar la predicación de la palabra y la enseñanza por cosas que son subsecuentes o que vienen debajo de la importancia de predicar la palabra. Todo es importante, pero la predicación de la palabra es la primera responsabilidad. Ahora, es importantísimo esto, porque si nosotros, y vuelvo a mi principio, si nuestro ministerio pastoral descansa sobre nuestra eclesiología, tenemos que entonces preguntarnos, ¿quién es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? Inmediatamente nosotros respondemos como bautistas, la iglesia es los miembros que la constituyen. Si esa es la iglesia, entonces eso significa que las llaves del reino de los cielos caen sobre sus manos. La autoridad de Cristo
cae sobre los miembros de una iglesia. Dado que eso es así, yo quiero que pienses conmigo, qué importante es en nuestra eclesiología el hecho de que el pastor enseñe apropiadamente la palabra de Dios, porque esos que lo escuchan todos los días son aquellos en quienes Dios ha puesto la autoridad de poder hacer lo que tienen que hacer. Así que desde esa perspectiva, nosotros podemos mirar cómo nuestra eclesiología bautista demanda el hecho de que las ovejas sean preparadas. Piensen conmigo. Si la iglesia es los ancianos, o si la iglesia es el clero, o si la iglesia es el sacerdote, entonces enseñar está bien, pero no es tan urgente, porque ellos no son los que van a tomar decisiones, porque ellos no son los que van a escoger quién entra a la iglesia y quién es expulsado, porque ellos no son los que escogen sus oficiales. Está bien enseñar, pero no es urgente. Cuando nosotros como bautistas decimos que la iglesia es la membresía y que la membresía es la responsable de considerar quiénes son creyentes y quiénes no, y que la membresía es la responsable de tomar y escoger sus oficiales, entonces qué urgente es que esa gente débil, inmadura, con tantas deficiencias, aprenda apropiadamente la palabra, porque ellos tendrán que cumplir con la responsabilidad que Dios les dio. Por eso para nosotros es tan urgente. Por eso ellos lo veían como una cosa tan esencial. Aún el administrar las ordenanzas era la predicación de la palabra de Dios de manera visible. Cada vez que se bautizaba, la palabra predicada venía a la mente y estaba siendo puesta de manera visible. Cuando comían la cena, está la palabra puesta de manera visible, pero la palabra es el centro. Todo eso va conectado a la palabra, se deriva de la palabra, pero la responsabilidad esencial es enseñar la palabra. Si ellos son quienes han recibido la autoridad, entonces nuestro trabajo es urgente en el tema de la enseñanza. Muchas personas rehúsan la doctrina, rehúsan hablar de cosas muy profundas con la iglesia. No, de esos temas no hay que hablar, eso hay que dejarlo para el seminario, eso hay que dejarlo para algunos pastores, eso hay que dejarlo para los líderes. No, son esas ovejitas pequeñas, débiles, que hoy tienen poco discernimiento, las que Dios les dio en sus manos las llaves. Tú puedes hacer solo dos cosas, al igual que yo. O usurpas las llaves y te las pones en tu bolsillo y tú escoges a los pastores por ellos y tú escoges quién es miembro y quién no es miembro por ellos, porque ellos no pueden. O les damos la autoridad que les corresponde y nosotros con ellos, porque somos parte de la iglesia, y caminamos con ellos y crecemos con ellos y les damos el alimento que necesitan para que realmente puedan dar fruto. Esa es la diferencia que hace la eclesiología cuando uno la entiende dentro de nuestra perspectiva bautista particular. Por eso es urgente la enseñanza. Ahora, creemos que esto no solamente es bautista, creemos que esto es consecuente con la verdad. Creemos que esto es apropiado y que es conforme a la palabra de Dios. Por eso se demanda que el hombre de Dios, que ha sido llamado por Dios, sepa enseñar, que sea un hombre sano en el entendimiento de la palabra, que sepa y tenga entendimiento para poder enseñar a otros, que no sea un neófito. Por supuesto, está ocupando un lugar importantísimo, le está enseñando a la iglesia de Dios a ser y comportarse como la iglesia de Dios. Por eso, el ministerio de predicación era tan esencial para los bautistas particulares, y Benjamin Keach lo pone aquí en primer lugar, mostrando y dándonos muestra de esto, de cómo la eclesiología que uno tiene afecta el ministerio pastoral. Los que tienen que crecer son ese pueblo que Dios te dio. Nosotros a veces hablamos de doctrina reformada muy profunda y cosas maravillosas, y nadie en la iglesia sabe de lo que estamos hablando. Los reformados somos nosotros y no ellos. Y eso no es la meta
esa no es la forma en la que nosotros debemos llevar adelante nuestro ministerio. La iglesia tiene que crecer y lo precioso del paso de los años, cuando uno está enseñando la palabra, es que no hay atajos. No hay atajos, es sentarse y enseñarles a estudiar, sentarse y caminar con ellos y reflexionar con ellos y emocionarte con ellos y llorar con ellos cuando escuchas las advertencias de Dios y continuamente amonestarles noche y día. Pregunto, ¿no es eso lo que Pablo hizo con estos hombres y que les dijo el día que se iba? Dios me es testigo de que día y noche no he dejado de amonestaros y no he dejado de enseñarles todo el consejo de la palabra de Dios. No hay atajos para ser un pastor bíblico. No hay atajos para un ministerio pastoral sólido. Solamente hay una disciplina de enseñar la palabra y caminar, así como con tus hijos. Mi hija mayor tiene 12 años ahora y está más alta que su mamá. Y yo no sé cómo llegó a esa estatura. Parece que fue ayer y seguramente te pasa a ti cuando la tenía en mis brazos, cuando la cargaba, cuando le cambiaba su pañal y de pronto es casi una señorita. Ni me di cuenta. Ahora, pasa lo mismo en la iglesia. Ni nos damos cuenta si hacemos lo que tenemos que hacer. Pasan los años y es gloriosa ver la mano de Dios en la vida de esos hombres, que tú te acuerdas cómo llegaron, que tú te acuerdas de las cosas que hablaban y que ahora los escuchas hablar y escuchas su madurez. Cuando alguien habla de el crecimiento de una iglesia, casi siempre, casi inmediatamente uno lo asocia con el crecimiento numérico. Tienen que haber muchísimos para saber que la iglesia ha crecido. La iglesia ha crecido cuando esos que llegaron siendo bebés, o quizás ni siquiera habían nacido cuando llegaron, tú los ves nacer, los ves crecer, los ves dar fruto, y entonces puedes decir, la iglesia está creciendo. No hay mucho beneficio en recibir gente que ya ha sido formada. Qué bendición es, sin duda, y espero que siempre lleguen a nuestras iglesias gente así para seguirnos ayudando. Pero el crecimiento no tiene que ver con simplemente providencias. De pronto una iglesia se dividió y la gente de esa iglesia que ahora eres calvinista vino a mi iglesia y entonces creció. No, ese no es el patrón del crecimiento. Es tomar esos que no están entrenados y comenzar a entrenarlos y de pronto reconocerlos como gente con discernimiento que ahora te exhorta, te ayuda, te corrige en lo que no estás haciendo bien. Qué glorioso el ministerio pastoral y qué precioso, porque no es sin esperanza. ¿Qué esperanza tenemos? Porque la palabra de Dios siempre hace lo que tiene que hacer en lo que Dios quiere que haga. Y en eso descansamos, en eso confiamos. Ahora, rápidamente, se me está acabando el tiempo, pero quiero que vean en segundo lugar lo que pone Benjamin Kitch. Y miren, este libro, por supuesto, no es inspirado, pero es hecho por alguien que sabe lo que estaba haciendo. Y quiero que noten el orden en el que pone las cosas. La segunda cosa es, un pastor debe visitar a su rebaño. Esto es impresionante. Un pastor debe visitar a su rebaño. Y la razón que da es porque debe conocer su condición, velar por ellos. Noten, sostener a los débiles, fortalecer a los desalentados y socorrer a los que son tentados y reprender a los indisciplinados. La única manera de saber el estado de las ovejas es estando cerca de ellas. Es mirando cómo están, mirando cómo está su relación, mirando cómo van creciendo, si están tomando prioridad sobre la palabra o no. Hay un punto importante en esto que tiene que ver con que este es el verdadero discipulado bíblico. Un discipulado que tiene que ver con caminar con otros, enseñarles cómo se vive, entregar tu vida delante de ellos y mostrar cómo actúa un hombre creyente, cómo actúa un papá creyente, cómo actúa un esposo creyente,
cómo actúa un empresario creyente y enseñarles a vivir conforme a lo que nosotros hemos sido llamados a hacer. Este trabajo solo se hace a corta distancia y teniendo a esas ovejas de tal manera que tú seas forzado a tener que vivir y santificarte cada día porque quieres ser un buen ejemplo para ellos. Es increíble pensar que hoy, aún dentro de algunas iglesias bautistas reformadas, el principio o el patrón que hay es que el único ministerio que el pastor hace es la enseñanza. Y vuelvo a repetir, es lo más importante, pero no cumple con todo lo que se requiere. Visitar, conocer, mirar, es una parte importante del ministerio pastoral. Ahora, hay algunos que tratan de resolver esto no visitando, sino haciendo reuniones en su oficina pastoral. Y está bien y no tengo nada que decir al respecto. Lo único que quiero decir es, uno puede aprender más estando 5 minutos en la casa de alguien y viendo cómo las cosas se llevan a cabo, que después de 5 horas de hablar mucho sin poder evidenciar lo que tú podrías mirar en pocos minutos. Me refiero al orden, al cuidado de sus hijos, a su relación con su esposa. Es tan importante aprender a ser cuidadoso, mirar con amor, como aquel que desea lo mejor para el otro. Y entonces los miras y le pides al Señor que te dé discernimiento para poder ayudar a esa persona. Pero es necesario mirar, es necesario pedirle al Señor que nos muestre cosas para poder trabajar en eso en la vida de estos hermanos. Así que la visitación es una exhortación constante para ti y para mí. Pero recuerda el orden y esto es importante. La visitación no reemplaza la predicación. La visitación va conectada y subordinada a la predicación. Básicamente, si tuviera que ilustrarlo, sería enseñas la palabra y luego vas a su casa para ayudarle de manera específica cómo aplicarla. Pero no quitamos el hecho de que puedan escuchar la palabra, porque en la palabra es en donde está el medio de gracia y donde ellos van a poder crecer. En tercer lugar, Benjamin Keach habla de orar por ellos en todo momento. Y también dice, también cuando ellos envíen por él y pidan, pastor, por favor, ore por nosotros. También cuando la oportunidad sea propicia. Y debemos comprenderlos en todo estado y condición en que se encuentren con todo amor y compasión. Un pastor no se cansa. Y esto es algo que tenemos que repetirnos continuamente. Si tienes suficientes años en el ministerio, sabes que a veces uno puede comenzar a hacer una contabilidad pecaminosa en nuestra mente. Yo con este lo acompañé acá. Yo a este fui a su casa una madrugada. Yo a este, ya suficiente. He hecho por él 20 cosas. Ya listo. Cuando el Señor nos dio almas, el Señor va a pedir cuentas por ellas. Y nosotros no podemos cansarnos de ellas como nos cansamos de las cosas que son nuestras, porque no son nuestras. Y tenemos que seguir haciendo el trabajo, aunque a veces no sea fácil. Y a veces la gente a la que uno más le da es la gente que más a uno lo lastima, porque uno esperaría que respondan de otra manera, o que por lo menos ya, que no me quiera, pero que no hable mal de mí, que no ande diciendo cosas y él sabe lo que he hecho por él. Y entonces comienza el pecado a dar vuelta en nuestra mente y comenzamos a pecar. Es bien importante que nosotros seamos fieles en este asunto. Orar por ellos y tener la oportunidad de orar en todo tiempo que sea la oportunidad de hacerlo, debemos hacerlo. A veces nos toca orar por teléfono con familiares en el hospital. A veces nos toma llamar por teléfono a alguien que va a viajar y está en el avión y tiene miedo. A veces nos toca llamar por teléfono a alguien que su hijo está enfermo y no podemos llegar hasta ahí, pero podemos llamarlo y orar. La oración
Tenemos que ser generosos con la oración. Esa es una de las partes más importantes de nuestro ministerio, orar por ellos. Por lo tanto, es importante tomarlo en ese énfasis y en esa prioridad. En cuarto lugar, dice, y mostrarles en todos los aspectos, tanto como pueda, un buen ejemplo de conducta, amor, fe y pureza, para que su ministerio sea más aceptable a todos y el nombre de Dios sea glorificado y la religión sea librada de descrédito. Nota, ser un buen ejemplo. Y para esto es necesaria la convivencia. Para esto es necesario abrir nuestras casas y permitir que ellos vengan a vernos. Para esto es importante vivir con ellos, cerca de ellos. En quinto lugar, tiene que asegurarse de tratar a todos con toda imparcialidad, no prefiriendo a los ricos por encima de los pobres, ni enseñoreándose sobre los que le han sido confiados, ni asumir un poder mayor que el que Dios le ha dado, sino mostrar un espíritu humilde y manso, más aún, revestirse de humildad. Así que estos son algunas responsabilidades, pero que tiene que ver con hacer las cosas bien, no mirar las cosas con parcialidad, miramos al rico mejor que al pobre, y a veces uno dice, no, pastor, eso muy lejos está de mí, yo tengo una hermosa relación con los hermanos pobres de mi iglesia. Bueno, qué bueno, pero esto también puede ser aquellos que tienen más problemas que los que tienen menos problemas. Es como que naturalmente uno comienza a buscar amigos en la iglesia y son esos cristianos que a veces uno sobreentiende que no tienen problemas, que no te traen problemas, que pueden ayudarte incluso. Y hay otros que son una carga y que lo sentimos como una carga. Y sin querer nosotros comenzamos a hacer y caer en el pecado de la parcialidad. Entonces, en vez de ser el pastor de todos y amarlos, nos convertimos en amigos de unos y pastores cuando podemos de otros. Y eso se convierte también en un gran pecado. Nuestro ministerio no es solitario, nuestro ministerio no es frustrante, es precioso, pero tiene que ser hecho de la manera en la que el Señor lo estableció. Así que las ovejas pueden ser buenos amigos, pero siempre seguirán siendo ovejas. Y las ovejas que no son tan amigos siguen siendo ovejas con los mismos derechos y necesitamos cuidar a ambos casos. Es más fácil estar con el rico que con el pobre, porque seguramente el rico puede bendecirte de alguna manera que sería completamente legítimo. Y seguramente con el pobre lo que haces es frustrarte porque quieres ayudarlo, pero no tienes cómo, y entonces comienzas a evitar esas conversaciones, no porque no lo quieras, sino porque no puedes ayudarlo. Nosotros tenemos que buscar un balance apropiado y que el Señor nos ayude a poder amar a todos sin hacer acepción de personas. Así que estas son las 5 cosas que Benjamin Keach consideraba como la parte central del ministerio de un pastor. Así es como se ve un pastor, así es como tiene que obrar un pastor, y este es el trabajo que los bautistas particulares trataron de hacer. Fueron hombres fieles. Cuando vemos la historia, vemos cuántas veces fueron encarcelados por rehusarse a dejar de predicar la palabra. Hubieron diferentes edictos en medio de el deseo de que la iglesia anglicana vuelva a tener el poder después de que Oliver Cromwell murió. Y entonces encontramos edictos que les prohibían predicar en los púlpitos a cualquier ministro que no sea de la iglesia de Inglaterra. Y ellos fueron presos muchísimas veces. Está la famosa historia de John Bunyan, que así fue como escribió El Progreso del Peregrino, estando preso. Preso, pero no se olviden, preso haciendo el trabajo de un pastor. Amando, predicando, no callando, iluminando. Y ese trabajo ellos trataron de llevarlo a la práctica, no solamente doctrinalmente, sino en la forma en la que ellos vivieron. Es realmente una bendición poder pensar en ellos como ejemplos de nuestro ministerio pastoral, ejemplo de cómo debemos
amar a la iglesia y honrarla, y al mismo tiempo enseñar a la iglesia a honrar el oficio de sus ministros. Mis hermanos, sin duda, muchísimas cosas más de las cuales pudiéramos hablar, en las cuales pudiéramos reflexionar, pero creo que esto es un buen vistazo de cómo ellos entendían el ministerio. Un trabajo arduo que tenía que ver con un llamamiento y tenía que ver con amar a las ovejas y acompañarlas en el proceso de crecer de lo que eran a lo que tenían que llegar a ser. De ovejas que quizás no tenían todo el entendimiento, pero que tenían que llegar a tenerlo, porque sus responsabilidades lo ameritaban. Así que esto es lo que pudiéramos decir en esta breve reflexión sobre el ministerio pastoral de los bautistas particulares. No sé si tienen, mi hermano amado, preguntas o algo que pudiéramos interactuar para responder si hay alguna duda al respecto. Sí, mis hermanos, solamente si tratamos de ser un poco breves, claros y concisos en nuestra participación, para darle también participación a todos los hermanos de poder preguntar, ¿verdad? Pastor Jorge, buenas noches. Mi Pastor hermano. Miguel aquí de Concepción, Chile. Quisiera, pastor, que pudiera hacer un breve comentario sobre el caso de pastores, ministros que tienen que dividir su tiempo entre el ministerio y un oficio. ¿Cómo ellos, qué orientaciones usted le podría ofrecer en ese caso? Muy bien. Es una excelente, gracias, pastor, es una excelente pregunta, porque es una realidad latinoamericana, es una realidad nuestra, y es una realidad que tenemos que afrontar. Ahora, nosotros sabemos que es completamente legítimo que el pastor pueda estar dedicado completamente a la obra del ministerio, y que de hecho, en este mismo tratado de Nehemiah Cox, si ustedes no lo han leído, les ruego que lo lean, que mediten en él y piensen en las responsabilidades que él dice que la iglesia tiene para con sus pastores. Él toma básicamente lo que dice la confesión de fe y lo expone delante de ellos y les dice, ustedes tienen una deuda con ellos de honra, pero también tienen una deuda con ellos de compartir con ellos de todas las cosas buenas que Dios les ha dado. Y entonces pone diferentes principios. ¿Sabes por qué tienes que hacerlo? Porque el pastor tiene las mismas responsabilidades que cualquier hombre de la iglesia. Suplir su hogar, hacer que sus hijos estudien, alimentarlos. En segundo lugar, tienen que suplirlos también porque solo de esa manera se puede hacer el ministerio. Ellos tienen que hospedar y para hospedar se necesita tener dinero para hacerlo. Ellos tienen que enseñar y dedicarse a la oración y aunque ellos tengan que trabajar, siguen teniendo la misma responsabilidad. Y eso es algo que nos pone en un aprieto difícil. Yo me acuerdo la primera vez que lo leía, yo estaba trabajando a tiempo completo en una empresa y mi corazón ardía porque yo decía, Señor, sigo siendo igual de responsable por estas almas mientras estoy trabajando y no puedo dedicar el tiempo que yo quisiera. Ahora, esto es importante entenderlo porque es una providencia que a veces el Señor permite vivir y en muchos casos es lo que hemos tenido que vivir. Ahora, ¿qué deberíamos hacer? Lo ideal es que la iglesia pueda ir creciendo de manera que el pastor pueda ser sostenido en un tiempo, pero quiero dar algunos principios que pudieran servir de ánimo. Número 1, cualquier persona que necesite el sustento completo para poder servir es alguien que no puede ser un pastor. Porque el ministerio pastoral no depende del sostenimiento económico, sino de la convicción que Dios ha puesto en el corazón de sus siervos. Por lo tanto, uno hace la obra de Dios en la condición que está. Yo trabajé 5 años donde tenía que repartirme por la mitad. Estaba estudiando el seminario, estaba siendo papá, esposo, trabajaba, tenía que dar clases. Era una locura, no dormía, fue difícil. Pero qué alegría cuando llegaba el domingo, los veía todos y seguía. Yo era, como siempre digo, un pastor disfrazado en medio de una empresa, haciendo el trabajo de una empresa, pero yo era pastor a tiempo completo.
porque todos los días le pedí al Señor que me quitara en cualquier momento. Señor, ayúdame a disfrutar de mi trabajo, te doy gracias por él, con él yo sostengo mi familia, pero Señor, si este es el último día, yo te agradecería tanto. Cuando iba al seminario a los Estados Unidos, venía convencido, no, yo voy a renunciar al trabajo, yo debo dedicar, y después me acordaba la triste realidad de que la comida cuesta plata. Y entonces tenía que otra vez seguir insistiendo, no, voy a esperar. Pero ¿saben qué pasa? Que es una excelente prueba a nuestros corazones con respecto a nuestro llamamiento. Es una excelente prueba también para la iglesia, para que puedan mirar que ese hombre de Dios no depende de algo para poder hacer la obra de Dios. Y cuando nuestras manos tengan que ser usadas, no es la situación ideal, no vamos a tener todo el tiempo que quisiéramos, pero hay una realidad. Si eso es lo que tiene que hacerse para que la obra de Dios se haga, bienvenido sea y para la gloria de Dios. No se puede detener la obra de Dios por no tener iglesias que pudieran sostenernos como quisiéramos. Es muy diferente lo que aprendimos en las misiones americanas. Y amo muchísimo la obra americana hecha en nuestros países porque la gran mayoría de nosotros aprendimos la palabra de Dios por algún misionero que dejó su tierra, su parentela y vino a la tierra que Dios le iba a mostrar. Y se sentó ahí en medio de países tercermundistas y nos amaron y entregaron sus mejores años para que nosotros escucháramos el evangelio. Decir algo en contra de eso sería pecar en contra de Dios. Pero lo que quiero decir es, pero esa no es la realidad latinoamericana. No es la situación en la que nosotros estamos. No podemos pasar 3 años levantando sustento para ir a hacer el ministerio o plantar una iglesia en algún país. La verdad es que las iglesias se van a plantar en medio de nuestras empresas, en medio de nuestros vecindarios, en medio de nuestras casas, utilizando la sala de nuestra casa, utilizando el parqueadero de alguien, utilizando un parque. Pero lo increíble de esto es que la obra de Dios se hace y que no hay nada ni nadie que la pueda detener. Ahora, es importante, y esto es lo último que quiero decir para no extenderme demasiado en esta respuesta, pero esto es importante, el cómo nosotros deberíamos mirarlo. Y esto es un equilibrio que es útil aprenderlo. El pastor siempre debe ver su trabajo pastoral como una obra de amor voluntaria. Porque el que no lo hace así, cae en el pecado de un asalariado, ¿sí o no? Pero la iglesia no puede ver la obra de su pastor como una obra de amor desinteresada, sino que debe verla como un oficio digno de ser remunerado. Cuando el pastor y la iglesia cambian de roles, es decir, el pastor mira su oficio como algo digno de ser remunerado, entonces el pastor se vuelve un asalariado. Y cuando la iglesia mira a su pastor como alguien que está haciendo un oficio por amor, no importa, él ama tanto a Dios, a él no le importa el dinero, así que por eso no recogemos ofrendas. Cuando una iglesia piensa así, destruye su responsabilidad. El orden correcto es, el pastor es un siervo por amor ante sus propios ojos y delante de los ojos de la iglesia es un obrero digno de su salario. Cuando esos dos balances se mantienen apropiadamente, la iglesia da con alegría y el pastor recibe con alegría lo que esa iglesia tiene para dar. Y entonces, ¿cómo se vería en nuestra realidad latinoamericana? Trabajar, 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 esforzarnos y de manera natural, a medida que la iglesia comienza a crecer y se comienza a demandar de nosotros más tiempo en una condición sana, lo que termina pasando es que también la iglesia comienza a tener una provisión mayor. Y entonces uno puede ir haciendo una transición, enseñando apropiadamente a la iglesia, de manera que puede dedicar más tiempo a la iglesia, porque ahora la iglesia lo demanda más. Así que creo que eso podría ser una respuesta práctica en medio de esa realidad. Y todos los pastores que tienen que trabajar, vean su trabajo como la bendita provisión de Dios para hacer la obra, como los cuervos, como la paloma, como el maná que cae del cielo, para que la obra de Dios se siga haciendo.
Y eso nos permite disfrutar de nuestro trabajo, disfrutar de lo que hacemos y honrar al Señor a través de eso. San Agustín, de hecho, decía, pastor, que nuestro enfoque tiene que estar en las cosas eternas y que las cosas de esta tierra tienen que ayudarnos a alcanzar esas cosas eternas, ¿verdad? No es para disfrutar estas cosas eternas, sino que estas cosas terrenales, sino que usar estas cosas terrenales para alcanzar las cosas eternas. Yo tengo una pregunta, Pastor Jorge, en cuanto a esta labor de visitación, con todas estas herramientas tecnológicas que tenemos al alcance ahora, nos es más fácil estar pendiente de los hermanos, con un mensajito, con una teleconferencia y con muchas otras instancias. Entonces, mi pregunta es, ¿qué tan necesario se vuelve la visita personal? Entendiendo que, pues sí, ¿verdad? Hay ocasiones en las que necesitamos visitar y estar con los hermanos, pero ¿qué tan necesaria es la visita ahora con la implementación de nuevas herramientas tecnológicas? Y creo que hay, al igual que cuando hablamos de la diferencia entre el culto y hacer un culto así como aquí, hay una diferencia importante. Por ejemplo, me encantaría estar con ustedes y después de esta conversación sentarnos, tomarnos un café, abrazarnos, que es parte de algo que no lo podemos tener por aquí. Y entonces, pero al mismo tiempo le damos gracias a Dios que Chile y Ecuador y todo Centroamérica puede estar reunidos en una misma pantalla por el milagro de la tecnología. Ahora, con nuestros hermanos, creo que tiene que ser el uso de ambas cosas. Uno, para poder ser un poco más eficaz, pero esa observación de sentarse con él, conversar, mirarlo a los ojos, estar en un momento privado, tomar un tiempo para poder estar con él. El simple hecho de decir, voy a su casa, el pastor separó su tiempo para venir a estar conmigo un ratito, solo vino a orar conmigo, me dio un abrazo. Son cosas que muestran esa parte paternal del anciano. Y también el hecho de poder tener una visión mejor que lo que uno puede tener detrás de una pantalla, ¿verdad? Y entonces, creo que se tiene que usar ambas cosas. Creo que ahora sí ya no tenemos ningún tipo de excusa para no poder verlos y conversar con ellos y charlar con ellos. Y al mismo tiempo, creo que esto nuevo no puede reemplazar lo que un abrazo cálido o el hecho de tomar su mano significa. Entonces, creo que tiene que haber un balance entre las dos cosas y recordar esto. Visitación y cuidar el alma de nuestros hermanos es más que una llamada o una visita porque yo puedo hacer un programa de llamadas por Zoom y hablar con todos y ya, y decir, hice mi checklist, ya los vi a todos. Yo puedo hacer llamadas telefónicas si no tuviera Zoom y decir, ya hablé con todos. Ciertamente es algo bueno, pero eso no significa que estoy realmente llegando a su corazón o que estoy pastoreando o cuidando tiernamente. Me ha pasado que he ido físicamente a un lugar y he salido diciendo, es como que no hubiera venido. No hablamos de nada importante, no miré su alma, no me senté y le pregunté, ¿cómo estás en realidad? No me sonría solamente, no. Y también he tenido momentos de una llamada telefónica de una persona sufriendo, llorando y agradeciendo, pastor. Gracias por llamarme, gracias por estar pendiente. Gracias por amarme. Y entonces el punto creo que realmente es tocar el corazón. Y eso no siempre se hace de la misma manera. Entonces, más que un checklist ya lo hice, es conocer el estado, tener que realmente mirar de una manera más profunda. Muchas gracias, hermano. ¿Alguien más, hermanos? Sí, pastor, quería preguntar al pastor Jorge, ¿qué consejo le daría a
a los jóvenes, a los que estamos en el proceso de plantar iglesias o pastores jóvenes, ¿qué consejo le daría en cuanto a cuídate de qué o enfócate en esto? Me gustaría escuchar. Sí, con respecto a visitación o en general. No, en general, estamos hablando en el inicio como de plantación de iglesia o el ministerio pastoral inicial, ¿verdad? Los jóvenes como pastores jóvenes. Sí. Con respecto a eso, yo diría, número uno, es importante para la práctica tener un buen fundamento. Mira, no hay manera de exagerar la importancia que tiene el hecho de que un pastor sepa lo que tiene que hacer. Porque uno puede desgastarse en el ministerio y hacer muchas cosas y al final no hacer nada, porque hizo cosas, pero no realmente las que debía. Y entonces, una de las cosas que pasa cuando uno está aprendiendo es que uno hace ciertas cosas de una manera y después tiene que arreglar porque no lo hizo tan bien, porque no entendía eso, porque no. Y entonces, lo primero que uno tiene que hacer es fortalecer su entendimiento. ¿Qué es la iglesia? ¿Hacia dónde va una iglesia? ¿Cuándo tenemos una iglesia? Si tú tienes claros esos conceptos, entonces el camino por el cual vas a llevar ese grupo de personas es un camino seguro. Y entonces, saber que la iglesia tiene la responsabilidad, saber que estos que están aquí, que hoy pelean y discuten por cosas que no son importantes, son gente que Dios te llama a acompañarlos hacia la madurez, te hace mirar con mayor precisión en qué cosas invertir más el tiempo. Por ejemplo, uno puede perder de vista el verdadero ministerio simplemente reemplazando la verdadera comunión cristiana por actividades. No, la iglesia está creciendo, estamos creciendo en comunión porque nos estamos yendo al río, o estamos haciendo esto, o estamos jugando vóley, o estamos, los niños vienen, se bañan en la piscina. Está perfecto y eso es parte de ser una familia. Pero hay iglesias que lo único que tienen es eso. Porque la definición de una iglesia es como una lealtad familiar, más que un asunto teológico, doctrinal, claro, de hacia dónde tú tienes que llevar a esas personas. Entonces tiene que haber un balance. Yo me acuerdo que nosotros, para poder bautizar, íbamos a un campamento y entonces celebramos el culto en el campamento. Y en el campamento había piscina y habían cosas y entonces yo los bautizaba. Y era triste ver la cara de los niños. Pastor, ¿y no nos podemos bañar? No, mis amores, hoy es el día del Señor, hoy vinimos a bautizar y entonces, y todo así con cara triste, como diciendo no. Y entonces uno se da cuenta, es sano, vamos a venir un sábado. Y entonces nos organizamos y fuimos otro sábado y ahí sí se bañaron y estuvimos. Y eso está bien. Pero eso es una consecuencia de la comunión que tenemos por causa de la verdad. Y entonces, si hay un consejo claro, importante que puedo dar a alguien que empieza este proceso de plantar una iglesia es, vuélvete experto en la doctrina de la iglesia. Porque entonces vas a poder definir correctamente qué es lo que debes hacer en el ministerio pastoral. Y entonces, eso implica tener que leer libros sobre eclesiología, tener que mirar qué es una membresía. Y este libro, como el de Benjamin Keach, es excelente para hacer un estudio, es excelente, en el sentido de uno mismo. Él empieza hablando de que una iglesia está constituida, al igual que un edificio, de materia y de forma. Y te dice, materia son las personas que constituyen la iglesia. Y la forma es lo que Dios estableció. Tú no puedes tener una iglesia bíblica si no está constituida del material correcto y si ese material no está dispuesto de la forma correcta. Entonces, piensa en esto. Qué importante es aprender a enseñar lo que es la iglesia, el evangelio. Y en segundo lugar, qué es lo que la iglesia debe hacer. Y entonces, si no pierdes el tiempo en otras cosas y te enfocas en eso,
realmente va a haber muchísimo fruto y vas a poder amar a esas ovejas y llevarlas en ese proceso, porque eso es lo que Dios quiere de ellos. Así que eso es lo que podría decirte, ¿no? Es como un consejo práctico de por dónde empezar. No empieces por hacer cosas, sino entender qué es lo que debes hacer. Y luego hazlo con todo tu corazón, amando a esa gente. ¿Alguien más? Hermanos. Todavía tenemos algunos minutitos para poder hacer nuestras preguntas. Andan tímidos los hermanos hoy. Pastor joven está diciendo. El hermano Job. Sí, es un gozo estar aquí en esta enseñanza. Y conozco un pastor que él en la congregación, a raíz de la reforma que está implementando de la palabra sana doctrina, solo han quedado mujeres en su congregación. Y solo mujeres, y las que siguen llegando son más mujeres. Entonces él se siente, me decía así como que no haya que hacer, porque al momento del servicio, pues no hay un varón, ¿verdad? Entonces él me preguntaba que qué podía hacer. Entonces, pues yo en lo que conozco, en lo que sé, le decía, pues tiene que esperar, seguir formando a esas mujeres, lo que Dios le ha dado, cuidar de ellas. Y cuando pues Dios provee a los hombres, le decía yo, pues también trabajar con ellos. Entonces me gustaría escuchar, ¿verdad? ¿Qué más podría hacer este pastor que por ahora, debido a la sana doctrina que está implementando, todos los hombres se fueron porque no les gustó, querían más show, querían más actividades, como usted lo está mencionando, y quedaron unas pocas mujeres ahí fieles a la palabra, y ellas siguen trayendo más mujeres a la congregación? Sí. Estaba pensando en el pasaje de Pablo con las mujeres junto al río. Y lo interesante es que ese pasaje no se cuenta como un pasaje de derrota, como que el evangelio no floreció o no tuvo fruto en esa ciudad, sino que de hecho es el evangelio entrando a la ciudad a través de esas mujeres. Y lo que quiero decir con eso es que es cierto, la iglesia tiene que estar establecida sobre familias. Los hombres son los que ayudan en el ministerio y que llevan adelante la iglesia juntamente con los oficiales. Creo que número uno, el consejo que le diste es muy apropiado. Tiene que orar esperando, Señor, envíame hombres, ayúdame a ser intencional invitando hombres. Luego, hablaría también con las hermanas y las motivaría a poder dar oportunidades, invitar hombres que vengan a la congregación y que busquen al Señor y poder hacer o abrir diferentes campos para que eso suceda. Por ejemplo, abrir un estudio bíblico para hombres, quizás con pura gente inconversa. Gente, el marido de una hermana o alguna persona que siempre están dispuestos a oír, aunque no están dispuestos a tomar compromiso. Pero es importante recordar que el hecho de salir o el hecho de traer o llamar, proclamar, es una parte donde también requiere tener que movilizarnos fuera de nuestra zona de confort. Es decir, qué precioso es que estando predicando, de pronto un domingo vienen 3 familias y todos ellos tienen hijos varones y todos son hombres. Me hago entender, sería una bendición, pero la verdad es que uno debe ser intencional también en eso. Entonces, y tiene que ser creativo, por supuesto. No creemos en que uno hace la obra por Dios, sino que uno tiene que hacer la obra de Dios en la tierra. He visto hombres que, por ejemplo, salen y hacen
va a una cancha en la noche y se hacen amigos. El pastor sale y se pone y ve cómo la gente juega vóley, y ya después de tres días de estar ahí comienza a hablar y ya lo conoce y se da a conocer y los invita a la iglesia. O si le gusta el fútbol, va y entonces está mirando dónde juegan y está intencionalmente tratando de buscarlos. Entonces creo que se puede usar herramientas, estrategias para poder buscar hombres, pero sin duda lo más importante es ser intencional, motivar a las mujeres a seguir trayendo más mujeres y que sigan predicando a todos, y el hecho de que también puedan invitar hombres, crear lugares de estudio. Vamos a estudiar el hombre como sacerdote en el hogar, o vamos a estudiar este tema sobre los hombres, motivemos a los hombres a venir. O sea, hay muchas oportunidades de hacerlo que pudiera abrir la puerta para que así sea. Entonces, la clave es, número uno, él no está fracasando. Cuando hay uno que abraza la palabra, hombre o mujer, entonces ese trabajo vale la pena. Y si son muchas mujeres, entonces mucho más, porque el trabajo vale la pena. Y en segundo lugar, esperar con confianza, orando al Señor, pero haciendo lo que tiene que hacer. Y ese hacer lo que tiene que hacer es crear de manera creativa, de manera intencional, la oportunidad de relacionarse con otros hombres. Entonces podría ser una circunstancia, ¿verdad? Es nuevo en la ciudad, no conoce a nadie, no tiene familia, no. Y entonces, las circunstancias que sea, siempre hay una oportunidad de poder acercarse a las personas. Y realmente ese es el ministerio pastoral. Buscarlos, amarlos, ganarse el respeto de sus vecinos y abrir puertas para que ellos puedan escuchar el evangelio. ¿Sí? Ese es un hombre que está haciendo la obra de Dios. Y que el género no determina, el sexo de los asistentes no determina el éxito. Las almas salvadas son las que muestran la mano de Dios con ellos. Amén. Vamos a dar tiempo para una última pregunta. Si alguien tiene una última pregunta para hacerle al pastor. Bueno, si no hay más preguntas, entonces, hermanos, vamos a terminar este tiempo con una oración. Quiero pedirle al pastor Jorge que por favor ore por nosotros para despedirnos de este. Vamos a orar, mis hermanos. Señor, te agradecemos inmensamente por este privilegio de servirte, de ocupar un lugar que no merecemos, solo por gracia. Señor, tu obra en esta tierra, aun cuando tú no necesitas de nada ni de nadie, has querido hacerla a través de hombres imperfectos como nosotros. Y yo te pido, Señor, que tú fortalezcas nuestro corazón al pensar en el privilegio que tenemos, que nuestras rodillas tiemblen también al recordar la responsabilidad que tenemos, pero que nuestros corazones ardan al recordar la función que tú nos has dado como antorchas en medio de este mundo de oscuridad. Te ruego, Señor, que bendigas a mis hermanos en las diferentes responsabilidades que tienen que cumplir con sus familias, en sus trabajos, en tu obra, Señor. Prospera sus caminos. Ayúdalos a ser más santos. Dales más entendimiento de tu palabra, más amor por las almas, más paciencia con aquellos que están a su alrededor. Señor, dales un testimonio intachable delante de los inconversos para que puedan seguir creciendo en la obra, Señor, que tú les has dado para hacer.
Te alabo, Señor, por estos hombres que buscan tu palabra y quieren ser fieles a ella. Te agradezco por este precioso tiempo que hemos tenido, Señor. Ayúdanos a meditar en estas cosas y sobre todo a aplicarlas en nuestra vida, en nuestro ministerio. Te necesitamos tanto. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén.